de nuevo a todos, bienvenidos a nuestro blog Family Coaching, pequeñas reflexiones para grandes familias. Hoy vamos a platicar de un tema que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo también, con la contingencia, que es cuáles son las características de una buena educación a distancia. Como todos lo hemos vivido, desde el 13 de marzo de este ciclo escolar anterior, están recibiendo los niños una educación a distancia. El último trimestre, pues tuvimos que hacer en las escuelas todo a marchas forzadas porque nos tomó esta decisión de nuestras autoridades educativas y sanitarias de un día para otro. Sin embargo, iniciando este ciclo escolar, las escuelas de alguna manera nos preparamos de una mejor manera para que reciban los niños esta educación a distancia hasta que volvamos a clases presenciales. Las autoridades nos indican que seguramente regresaremos con un modelo híbrido en donde los niños tomarán algunas clases en sus casas a distancia y otras clases de manera presencial cuando el semáforo cambie a verde. ¿Cuándo se va a dar esto? No lo sabemos. Cada estado está decidiendo cuándo regresar a clases presenciales. Por lo tanto, todavía vamos a estar una buena cantidad de tiempo con educación a distancia y seguramente algunas materias se quedarán ya de manera definitiva en esta modalidad a distancia. Vamos a platicar entonces sobre cuáles son las características de una buena educación a distancia para que los padres de familia de alguna manera tengan más claro en qué institución inscribir a sus hijos, ya que esto llegó para quedarse. La primera característica de una buena educación a distancia es que debe haber mucha comunicación entre escuela y padres de familia. La escuela debe informar claramente cómo se va a evaluar a los alumnos, qué tipo de plataforma va a utilizar, debe proporcionar los horarios de trabajo y debe dar la información completa al padre de familia sobre la forma de trabajo si tiene a hijos en diferente sección. Entonces, lo primero es, debe haber una buena comunicación entre escuela y padres de familia. La segunda característica de una buena educación a distancia es que toma en cuenta la etapa de desarrollo del niño. No es lo mismo un niño de preescolar que un muchacho de preparatoria. Los periodos de atención son muy diferentes y los objetivos de cada sección educativa son completamente diferentes. Por ejemplo, en el preescolar, el objetivo del preescolar es trabajar mucho sobre lo que es la psicomotricidad gruesa y fina, sobre el lenguaje de los alumnos y sobre su socialización. Un alumno de preescolar tiene periodos de atención muy cortos. Los objetivos de una preparatoria es más que nada educarles pensamiento crítico a los chavos. Entonces, una buena educación a distancia toma en cuenta las diferentes etapas de desarrollo del alumno y adecúa esta modalidad a los objetivos de esta etapa. La tercera característica de esta educación a distancia es que también toma en cuenta las características propias del trabajo con esta tecnología. Es muy diferente trabajar de manera presencial que a distancia y entonces deben adecuarse las clases a este tipo de modalidad. Cada día salen más herramientas en la plataforma que pueden ayudar a los maestros a adecuar esta modalidad a distancia, como por ejemplo el uso de pizarroncitos digitales, el uso de cámaras en donde se ve de alguna manera la mayor cantidad de alumnos. Salen entonces más herramientas y más capacitación que toma en cuenta la modalidad a distancia. La cuarta característica
de una buena educación a distancia es que las clases deben ser muy dinámicas. Los periodos de atención para los alumnos con esta modalidad son más cortos, es más cansado estar frente a una pantalla. Por lo tanto, las clases deben ser, aparte de más cortas, de acuerdo a la etapa del alumno, deben ser clases muy dinámicas, deben ser clases muy motivadoras, en las cuales también se haga participar mucho a los alumnos. La quinta característica es que esta modalidad debe tomar en cuenta la autonomía de los alumnos. No nada más se debe buscar el dar la clase académica a través de la modalidad a distancia, sino ir desarrollando en los alumnos autonomía para que cada día dependan menos de sus padres y solitos sepan cómo prender, cómo apagar, cómo mandar las evidencias, cómo prender su micrófono, cómo apagarlo, abrir la cámara, etc. Se debe incluir en esta modalidad un pequeño programa en donde los alumnos, conforme crecen en edad o en grado escolar, deben hacerse más autónomos en el manejo de esta tecnología. En esta modalidad también, como sexta característica, debe haber horarios establecidos que incluyan periodos de descanso, lo que significa que la modalidad a distancia debe ser lo más parecida a un horario de clases escolar presencial. La séptima característica es que también debe haber un reglamento. La escuela debe establecer desde el inicio este reglamento. A qué hora empiezan las clases, a qué hora terminan, cuál es el tiempo de tolerancia, cómo deben estar los niños vestidos, que deben estar con su uniforme o sin el uniforme, peinados, desayunados, cuáles son las reglas de comportamiento mientras los niños están tomando su educación a distancia. Debe haber entonces, al igual que en el aula de clases presencial, debe haber un reglamento con la modalidad a distancia. La octava característica nos habla de debe abarcar la mayor cantidad de materias, no nada más las que conocemos como materias académicas importantes, que las hemos llamado así de una manera inadecuada, que generalmente son español, matemáticas e inglés para las escuelas bilingües. Una buena educación a distancia también abarca las clases de arte, las clases de tecnología, las clases de canto, las clases artísticas. Entonces debe ser una educación también integral. Con una buena planeación se puede lograr que se den todas las materias, aunque adaptándolas. Por ejemplo, en el caso de dar educación física, pues se puede utilizar material que se tenga en casa, como botes de leche, como litros de agua con el cual los niños van a hacer ejercicios, pelotas que los niños tengan en casa. Entonces debe abarcar la mayor cantidad de materias para que se parezca en la medida de lo posible a una educación presencial. La novena característica también incluye que hay que dar un buen seguimiento y debe haber evaluación de los alumnos. Se pueden programar, por ejemplo, entrevistas de acercamiento con los padres de familia. Debe quedar muy claro las evidencias, cuáles son las características de las evidencias que se van a mandar, en qué horario, y entonces debe haber un buen seguimiento y una buena evaluación de los alumnos. La décima característica incluye escoger plataformas que sean multidispositivos, que se puedan ver en una computadora, en un teléfono, en un iPad. Entonces es importante también la plataforma que vamos a escoger. Y la última característica es que debemos tratar de que el ambiente virtual sea lo más parecido a un aula escolar. Hemos visto en el caso de maestros, ellos están dando la educación en su casa, pues que la dan en la cocina donde se ven cazuelas, donde está ladrando el perro. Es importante entonces adecuar un lugar en donde se decore
un aula escolar y se cuente con el material para que sea lo más parecido posible a un aula escolar presencial o a un laboratorio. Pues bueno, con estas características espero haberles dado un poquito de luz sobre cómo dar una buena educación a distancia y las características de esto. Me despido de nuestro blog Family Coaching, pequeñas reflexiones para grandes familias.